Vamos a hablar con Martín Ayerbe. Martín Ayerbe es un compatriota, un argentino, que es el creador, y le vamos a pedir a él que nos explique, de un proyecto de liberación nacional que tiene una línea histórica, como la definen ellos, que arranca en San Martín, sigue por Rosas, Irigoyen y Perón. Martín, buen día y gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están todos? Más o menos lo definí así a grandes rasgos al proyecto político que se llama Social 21, La Tendencia. 21, estamos en el siglo XXI, La Tendencia tiene mucha fuerza la palabra, ¿no? Contanos por qué el nombre. Somos una tendencia de liberación nacional que más bien el sentido de tendencia está vinculado a alguna experiencia. Martín, perdona, si te pones el tubo más cerca de la boca o sin, no sé, a lo mejor está con ahí estamos. Con micro, ahí está, dale. Compañeros que vivieron otro tiempo político, otra generación, en otro momento. Uh-huh. Nosotros somos un movimiento de liberación nacional en la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. Y esa es la forma del antiimperialismo expresado en la Argentina, donde los argentinos no aceptamos ningún tipo de imperio de una nación sobre otra, pero tampoco ningún tipo de régimen de servidumbre de tipo nativo, de tipo criollo, de tipo vernáculo. Esa forma de ser antiimperialista de los argentinos se expresa a través de un instrumento a lo largo de nuestra historia, que es el Estado Empresario Argentino. Todos ellos se valieron de las empresas del Estado para la conducción del proceso económico, de la producción para la defensa, de la producción de alimentos, de la producción de petróleo, YPF, Irigoyen y Mosconi. En el caso de Rosas, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para defender el mercado interno y a la incipiente producción artesanal e industrial de la época, y con Juan Perón, que de algún modo es un gran catalizador de aquellos que lo precedieron, de San Martín, Rosas e Irigoyen, que es el que lleva a la YPF de Irigoyen a su máximo tamaño y desarrollo como petrolera estatal integrada, y la producción para la defensa del general San Martín la lleva al máximo nivel mediante el siderúrgico del general Sabio, colando acero en Altos Hornos Zapla, Palpalá, Jujuy, el desarrollo del plano ferroviario, no solamente mediante la nacionalización de los ferrocarriles, sino con la fabricación del material ferroviario nacional. Y en el caso de Mendoza, bueno, los talleres, los tan importantes talleres de Palmira, los talleres diésel de Mendoza, que han sido manantial de fuentes de trabajo industriales que pagan buenos salarios, que califican a los argentinos en importantes tareas industriales y permiten el bienestar de toda la comunidad. Esa es la línea en general que persigue en este siglo XXI alcanzar el pleno empleo en un ciclo de gobierno de 4 años mediante las empresas del Estado y las pequeñas y medianas empresas argentinas asociadas a su cadena de valor. Martín, la primera pregunta, o sea, cuando vos me contás este planteo, uno rápidamente adhiere, sobre todo por el correlato de la línea histórica, todos estos hitos que citas, pero el mundo, entre los lacayos entreguistas locales y el desarrollo de los imperios, nos crearon el Fondo Monetario, nos crearon una serie de regulaciones para manejarnos. Los lacayos propios que tenemos hablan de la seguridad jurídica de sus empresas. La transición, los otros días tuvimos una videoconferencia con Martín y yo le preguntaba esto: ¿cómo hacemos la transición? ¿Cómo esto en un mundo socialista teórico, con una economía bastante centralizada, bastante dirigida desde el Estado,
La propiedad privada, ¿cómo juega acá? La propiedad privada juega protegida por el Estado empresario. Porque el problema de la Argentina es que los argentinos estamos privados de la propiedad privada. Me refiero a la propiedad privada que va más allá de lo individual, de mi humilde casita. Me refiero a Techin. Techin va a continuar con su actividad como lo viene realizando. Asindar va a continuar con su actividad como la viene realizando, si así quisiera. Pescarmona, si tuviera compromiso patriótico y fuera argentino, no se hubiera ido de Mendoza. Claro. Sin embargo, decidió, no ahora, nosotros lo venimos esto anunciando hace más de 10 años, de que Pescarmona se está yendo de la Argentina porque su centralidad hoy la ocupa en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la tendencia general de estas supuestas burguesías nacionales, que son 99% burguesía y 1% nacional, y apenas pueden rajarse del país, lo hacen porque el factor de escala que adquieren en Estados Unidos es infinitamente superior al de la Argentina, de acuerdo al tamaño de la economía norteamericana. Y además la posibilidad de fijar sus activos, sus ganancias en paraísos fiscales, es una tentación que ninguno de ellos resiste. Sin embargo, obviamente que es de rescatar la enorme capacidad de trabajo que IMSA, Industrias Pescarmona, en Mendoza, ha logrado prestigio internacional. Ahora, fíjense una cosa como para destacar. Las turbinas hidráulicas que Pescarmona manifiesta fabricar y vender y exportar, bueno, hay una parte que hace Pescarmona, que principalmente es hacerse del contrato, pero terceriza en el astillero Río Santiago el mecanizado en el torno vertical en la Innocenti, una máquina muy grande que puede mecanizar piezas de 20 metros de diámetro y 40 toneladas de peso. Entonces, incluso aquella empresa privada que manifiesta altos grados de eficiencia y que se presenta políticamente como enemiga de las empresas del Estado, va con la escupidera a pedirle al astillero Río Santiago que le mecanice lo que no puede hacer por sí misma. Esto también hay que decirlo. O sea que lo principal que tiene es la capacidad de lobby para conseguir el contrato. Claro, eso es a lo que se dedican. Entonces, lo que necesitamos es construir una generación de empresarios del Estado formados por nosotros mismos, patriotas argentinos, antimaterialistas, con una profunda espiritualidad y sentido trascendente de la vida, en lo cual la ambición de esos empresarios del Estado sea la grandeza de la nación y el bienestar del pueblo argentino, y no la riqueza privada, que es un sinsentido de la vida, que está más que a la vista, ¿no? Esos viejos ricos que se mueren abrazados a sus propiedades. Ahora, Martín, vos sos, yo adhiero a la creación de esta nueva burguesía, de este patriciado con sentido patriótico, que por ahí en alguna época y en los padres hacedores de la patria existía esta sensación, este sentimiento. Vos sos consciente que hoy esto es dar vuelta a la media, y no es fácil y no es rápido. Nosotros lo vamos a desarrollar desde las empresas del Estado. El ámbito privado es libre de hacer aquello que bien le venga a la gana. Nosotros lo que vamos a generar es una condición de contorno, una condición de borde, una condición de organización y de orden nacional, para que incluso, por supuesto, la actividad privada, que es el 70% del valor nacional, 70% del trabajo lo da la pequeña y mediana empresa. El problema es que el otro 30%, que es la conducción, está en manos de las multinacionales, que son todas importadoras, como es la industria automotriz, que fabrica muy poco en el país.
7 de cada 10 autos que se venden en el país y que pagan el poder adquisitivo del salario argentino son extranjeros. Por cada 7 puestos de trabajo que pagamos en el extranjero, se dan 3 puestos de trabajo en la Argentina. No nos sirve esa ecuación. Hay que dar vuelta a la taba. Entonces, para eso, nosotros tenemos 3 proyectos de ley para ordenar la Argentina desde su relación con el mundo. Porque el principal conflicto no es al interior del país. El principal conflicto es hacia afuera. Lo que pasa es que se expresa sórdidamente, a través de la división de los argentinos, con una desocupación inducida por las embajadas extranjeras en un país que está todo por hacerse, con un déficit crónico de vivienda de 4 millones de casas para 16 millones de argentinos en un país subpoblado. Somos los sin tierra del siglo XXI. Es un absurdo esto. Y en el país de los alimentos, el argentino no puede alimentarse correctamente y se ha creado una industria de los bolsones de comida y los comedores que es verdaderamente humillante para este pueblo. Entonces, todos esos absurdos son producto de la geopolítica. Y esto significa que hay que recuperar el orden. ¿Cómo se recupera este orden? Bueno, hay que recuperar la maquinaria mercante y para eso hay que recuperar el mercado de cargas internacionales. La reserva de carga, que es el derecho internacional de los países a transportar el 50% de los fletes de importación y exportación en buques de bandera nacional. Que no tenemos hoy. Esto lo entregó Menem en la década del 90 con el decreto 1772. Menem, Cavallo, Dromi y Alberto Fernández de Kirchner entregando el seguro a través de la Superintendencia de Seguros. Entonces, con esto, nosotros recuperaríamos un mercado de cargas que hoy Argentina paga 7.000 millones de dólares, pero recuperaríamos la mitad, 3.500 millones de dólares. Con esto la balanza quedaría en cero, compensada en cero, serían 7.000 millones de dólares que hoy es quebranto y se cancelarían. Esas divisas no serían necesarias que la Argentina las ponga para pagar un servicio que empieza a realizar por sí misma. Y en ese mercado de fletes hay trabajo, porque no hay navegación, porque el mercado de fletes está en manos de las multinacionales de comercio exterior. Martín, pero no tenemos un barco para trasladar eso hoy. ¿Cuánto necesitamos para que...? Hay que hacer los barcos. Correcto. Tener los barcos se hace. ¿Cuánto tiempo necesitamos para hacer...? Me estoy volviendo ansioso, discúlpame. ¿Cuánto tiempo necesitamos para construir los barcos que además nos van a generar empleo genuino, en blanco, y todo lo que genera el movimiento de esa... La operatoria es muy simple y está en el plexo jurídico de transporte por agua con reserva de carga, Fondo de Desarrollo Industria Naval y ELMA 21. Esos 3 proyectos son 4757, 4758, 4759 del año 2021, firmados por la diputada Fernanda Vallejos, Hugo Yasky y Marcelo Kenny. Establecen que este régimen permite que chartear barcos a casco desnudo, que significa tirar un barco usado, ponerle bandera nacional, inscribirlo como sociedad comercial en la Argentina, permitir navegar con un waiver de navegación, con un permiso de navegación para realizar flete internacional, a cambio de hacerse de un mercado, de acceder a un mercado de 3.500 millones de dólares, a cambio de construir un barco en la Argentina. Para eso hay un Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, que es un impuesto del 2% a todos los fletes, y que eso permite una recaudación fiscal constante de $400.000 por día, que va como crédito y subsidio a la construcción de buques en astilleros nacionales. Entonces el mercado de cargas permite trabajar. El Fondo de Desarrollo de Industria Naval permite financiar las construcciones navales, que tienen que estar asociadas al mercado de cargas. Porque la navegación de ultramar es capital intensiva, pero da poco laburo. Un barco se lo tripula con menos de 30 personas, mientras que construir ese mismo barco en un astillero necesita de 2.000 hombres por lo menos durante 2 años. Entonces, a los 2 años, cuando nosotros le entregamos el barco nuevo, se cae el permiso por el barco usado y se cambia la unidad usada por la unidad nueva. Ahora, si el armador dice, me hago de una unidad nueva, pero quiero mantener el buque charteado a casco desnudo, para hacer, en vez de flete con un barco, flete con 2 barcos, por supuesto, continúa con el permiso, tanto y en cuanto encarga una nueva unidad en un astillero argentino. Este es el circuito virtuoso de marina mercante e industria naval. Martín, Necesitamos para esto
175 barcos en una noria de producción de 35 años que estabiliza en 24.000 puestos de trabajo en astilleros, 35.000 en navalpartistas y 90.000 puestos de trabajo por el reflejo social que estos trabajadores industriales provocan, en un número general de 150.000 puestos de trabajo, que es el tamaño de la industria naval nacional. Martín, ¿qué estado parlamentario tienen los 3 proyectos de ley que acabas de mencionar? Tienen estado parlamentario. Tienen estado parlamentario. Sí. O sea que en este año legislativo 2022 perfectamente podría trabajarse en comisión y tratarse el proyecto. Si Dios así lo quiere. Te hago esta pregunta porque acá, en estas leyes que obviamente son fundacionales, es donde aparece el poder del lobby. Sí, el poder del lobby que se quedó con todo. Correcto. Hay que hacer, recuperar lo que se quedó, porque lo que era argentino, que era el mercado de flete, que era la industria naval y que era la empresa de navegación, fue diluida. ELMA, la vieja ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, heredera de la flota argentina de navegación de ultramar y la flota mercante del Estado, creada ya por la década del 40 por los militares patriotas de ese tiempo. Y nosotros en este momento, para poder realizar esto, observemos algo también. Si aquella burguesía nacional hubiera querido navegar los últimos 30 años bajo las condiciones que ella misma solicitó, que era desregulación, privatización, subordinación al consenso de Washington, lo podría haber hecho. No lo hizo. Solo lo que hizo fue ser parte, cómplice de la destrucción de la Argentina. Entonces, estamos hablando de los grandes capitales que se han quedado con el patrimonio público de los argentinos. Sí. Entonces, a esto hay que observar de que si no hay una tarea pionera del Estado empresario, esto no va a ocurrir, porque toda la industria estratégica del país siempre fue fundada por el Estado empresario. Las primeras fundiciones son del Fray Luis Beltrán en el campamento del Blumenau. Sí, para hacer armas, sí señor. En el caso de la industria petrolera, sin Irigoyen y sin Mosconi, sin esos radicales patriotas que hicieron la epopeya petrolera argentina, nunca hubiéramos tenido industria del petróleo. En el caso del que acero, recordemos para los jóvenes que nos escuchan, en algún momento privatizamos YPF en este país. Sí, y sigue privatizada, porque YPF apenas tiene el 51% del paquete accionario, pero los contratos que tiene firmados con la Chevron por la explotación de Vaca Muerta los firma en un paraíso fiscal que es Delaware en los Estados Unidos, y hace hoy la YPF actual, esta YPF keynesiana, mediocre, es apenas una escribanía donde se legaliza la entrega del petróleo argentino, donde se provoca un milagro, donde Miguel Galuccio, sí, hoy preside la empresa que más pasa de ser gerente a sueldo a convertirse en el principal exportador de vaca muerta. Sí, Mira sí. el milagro que lograron. Con su empresa Vista. Eso es una política de privatización del conocimiento estratégico que está penado por la ley, porque utiliza el conocimiento estratégico de la empresa del Estado y lo usufructa para sí mismo y se lo vende de manera espuria e ilegal a otros. Es lo mismo que hace Marco Labaña en el INDEC, que se dedican a utilizar el trabajo de los trabajadores del Estado, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para vender las bases al ámbito privado. Esto se hace por la política de privatización liberal keynesiana de los últimos 30 años. Entonces, nosotros necesitamos blindar a YPF de estos ladronzuelos internacionales a sueldo de la British Petroleum, y necesitamos una conducción patriótica de argentinos, en vez de andar haciendo la tontera esa de querer creer que están repatriando argentinos del mundo, cuando lo que están trayendo son gerentes imperiales de la British Petroleum, gerentes imperiales de la Shell, para entregar el crudo argentino a las mafias del petróleo internacional. Entonces el Estado empresario, como definió el radical Mosconi, en el caso de YPF, tiene que ser 100% estatal la empresa, porque no se puede hacer dormir al zorro adentro del gallinero. Esto que es elemental para un criollo como Irigoyen y Mosconi,
en este siglo XXI viene bien recordarlo, porque en la actividad pionera de nuestros patriotas, de nuestros próceres, vemos el futuro de crear una empresa de líneas multimodales argentinas, que ya no sea una empresa solamente de navegación, sino que sea una empresa multimodal que opere con ramales ferroviarios, y aeronáuticos, carretero, fluvial y marítimo. Entonces, con eso nosotros tendríamos una empresa estatal, una corporación del Estado que actúa en toda la cadena de valor del transporte, prestando un servicio, una tarifa justa, generando las órdenes de compra al interior del país de sus vehículos, nacionalizando sus compras. Entonces esto provocaría un efecto de dar un transporte más seguro, a un precio justo, permitir el control sobre el movimiento del comercio exterior, porque nacionaliza los puertos, y se acaba la joda esta del contrabando, que no es una novedad, es una actividad que tiene 200 años. Sí. La sociedad rural argentina. Por algo el tema de los granos, desde la vuelta obligado, que los ingleses querían navegar el Paraná para sacarnos todo. Entonces, nosotros necesitamos nacionalizar los puertos a través de una idea moderna y acorde a estos tiempos, que es, desde una empresa de transporte multimodal, el puerto se constituye en el enclave estratégico en donde las cargas pasan de un modo al otro, pasan del camión al ferrocarril, del ferrocarril al barco. Entonces, bueno, ahora estamos en las puertas de la regulación del tema del Paraná. De la reprivatización del Paraná, que lo van a volver a entregar al extranjero, porque no hay, excepto en nuestra propuesta del ELMA 21, no hay otra propuesta que valga la pena en la Argentina, porque la actividad de dragado es una actividad muy simple. Un dragado es un pontón con una bomba y una manguera que chupa el barro del fondo. Es elemental la tarea de dragado. De hecho, la draga más importante con la que opera la multinacional Diane de Null fue construida en la Argentina en los astilleros Alianza. Martín, te quiero bajar un poquito a lo más, porque obviamente estamos hablando de todas cosas macro, que con una pregunta voy a volver a ese tema para cerrar. Pero a ver, yo como humilde argentino, ¿cómo voy a tener mi casa propia? ¿Cómo voy a lograr que me vendan el aceite que se fabrica en mi país a un precio accesible para mí? Y que no me lo fijen dolarizado. Bueno, esto es simple. Tú fíjate que en el Alto Valle de Río Negro, al sur de nuestra hermosa provincia de Mendoza, tenemos la producción de la fruta más exquisita del mundo. La manzana, la pera, toda la fruta fina, la cereza, el arándano, etc. 2020, 2021, toda la mitad de la fruta se pudrió en el árbol. ¿Por qué? Lo que se le paga el cajón al productor no le alcanza para transportarlo en un flete carretero de camiones en manos norteamericanas. Entonces, como los camiones están en manos de los yanquis en Argentina, lo que necesitamos es dar un transporte argentino que vaya a la finca de esos productores, que vaya a esas chacras, que le compre con un contrato a plazo anual toda la producción, la totalidad de la producción, que le dé precio sostén por si hay seca, por si hay granizo, por si falta agua, y eso se acopia en cámaras refrigeradas de cercanía de ELMA, de Empresa de Líneas Multimodales Argentinas, y todo el fresco lo distribuimos con nuestra propia red logística y llevamos a la mesa del argentino la mejor fruta del mundo, el mejor alimento del mundo para nuestra familia. Lo que se empiece a pudrir, se hace sidra, se hacen mermeladas, se hacen jaleas, se hacen dulces, aceites esenciales, no se tira nada, todo tiene pleno aprovechamiento. Entonces, valiéndonos de instrumentos simples del transporte, acopio en cámara refrigerada, distribución del fresco en mercados centrales, porque ELMA 21 que plantea que en cada estación de tren, pase o no pase el tren, pero donde hay infraestructura ferroviaria del Estado, porque la traza es del Estado, y es inalienable, allí, en cualquier galpón viejo del Estado, reacondicionamos en menos de 30 días y ponemos las bocas de expendio. Lo mismo si no hay galpón. Se monta el galpón en cualquier terreno ferroviario y ponemos las bocas de expendio.
Por eso vamos a tener un precio de orientación donde vamos a acomodar al conjunto de la actividad comercial para que el precio para los argentinos sea justo. Con respecto al tema de vos planteás el aceite, bueno, en los mercados concentrados como los de la producción de aceite, la cuestión es que tienden todos a querer hacer negocios internacionales y cobrar en dólares. Bueno, cuando el Estado compra, de esa manera se hace de la producción necesaria para dejar al mercado interno bien surtido y abastecido. Y ese poder de compra lo tiene que hacer una corporación logística como nosotros proponemos. Para pagar una casa, para que los argentinos, para que nuestros jóvenes puedan tener vivienda, tienen que tener trabajo en blanco. Sin trabajo en blanco no pueden pagar una cuota. Entonces hay que asociar la vivienda al pleno empleo. Un plan de pleno empleo que dé trabajo al 100% de la masa obrera argentina, acompañado de un plan de vivienda que por descuento automático del salario se hace del recupero de esa cuota. ¿En qué orden va a estar esa cuota? Si una casa de 60 metros cuadrados, de mínima, para arrancar, lleva aproximadamente 9.000 horas de trabajo producirla, la mitad son materiales, la mitad son mano de obra directa, 4.500 horas de materiales, 4.500 horas de mano directa, medido en horas de trabajo humano, no en dinero. Esto indica de que si la casa hay que pagarla en un crédito hipotecario de 35 años, la incidencia de la cuota sobre el salario estaría dada por, yo tengo que dividir las 9.000 horas de trabajo humano en 35 años. Eso me darían aproximadamente que tengo que pagar 300 horas por año. ¿Cuánto trabajamos cada uno de nosotros? Bueno, un promedio entre 175 y 200 horas al mes. Hay argentinos que lamentablemente tienen que trabajar 250, 300 horas al mes. Pero si nosotros estabilizamos aproximadamente unas 200 horas al mes y no más de ello, para cumplir con las 8 horas reglamentarias y constitucionales de la Argentina, necesitaríamos con 2.250 horas al año cubrir las 300 horas de cuota. Bueno, ¿eso cuánto nos da? Menos del 13% del ingreso de cualquier argentino. Bueno, pero no todos ganamos lo mismo. Sí, ya lo sé, pero el albañil es el que menos gana en este país. Entonces quiere decir que la hora de trabajo de cualquier otro argentino, de cualquier otro oficio, está por encima de la hora de trabajo del pobre albañil, que es el que menos gana. ¿Qué quiere decir esto? Que la hora de trabajo del albañil se vuelve equivalente a cualquier hora de trabajo de cualquier trabajador de la patria. Entonces, desde ese momento, nosotros, recuperando el banco hipotecario que hoy está en manos extranjeras, privatizado en manos extranjeras, ahí tenemos el instrumento financiero, el instrumento fiduciario, que es el que le adelanta el pago a los albañiles que construyen y se cobra por descuento automático del salario de aquella familia que adquiere esa unidad nueva. Es simple esto, no es muy complicado. Martín. Lo que pasa es que la complicación la hacen el conchetaje, que hace las cosas complicadas porque no concibe completamente la necesidad de la vivienda, porque no le falta nada, no sabe, no tiene idea lo que significa alquilar, no tiene ni idea lo que significa vivir en esta condición que estamos. Entonces las ideas que tienen son los planes repro, a los cuales muy pocos argentinos pueden acceder. Martín, te voy a despedir y te pido que apeles a tu capacidad de síntesis. Bueno. Este cuadro de situación que describís, al cual uno rápidamente adhiere, obviamente uno necesitaría tener papel y lápiz para hacer las cuentas, pero esto es solamente el principio, esto estamos dando el marco. Yo prometo que todos los lunes, o el día que te quede cómodo, vamos a ir haciendo más aportes. Hay dos cosas que me preocupan, porque obviamente la capacidad de lobby del establishment, con sus multimedios concentrados, te va a vender como que sos el diablo personificado en Argentina. Y el segundo tema, que también obviamente incluye el sistema financiero argentino, que seguramente hay que corregirlo. Y el otro tema que me preocupa fuertemente es que obviamente cada proyecto de ley que logres que se haga ley, se convierta en ley,
va a ser apelado judicialmente. ¿Qué hacemos con la justicia y con el establishment, con los medios concentrados que nos van a vender que sos el diablo personificado? Acá, cuando la patria esté en peligro, el único delito es no defenderla. Entonces, el interés sagrado de la patria no está ni por encima de la ley, no está por encima de los contratos comerciales, no está por encima de las deudas financieras y tampoco está por encima de la propaganda de los medios de comunicación. Todo eso no es sagrado. La Corte Suprema de Justicia no es sagrada. Los medios de comunicación no son algo sagrado. Mucho menos los usureros del sistema financiero, que son el anticristo. Recordemos el Sermón de la Montaña en su versión original. Martín... Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, lo sagrado es la patria. Entonces no puede haber una terrible complicación con respecto a qué va a decir la prensa de nosotros. Lo que dijo siempre. Sí. Pero una cosa es que lo diga ahora que estamos en la miseria y ni trabajo tenemos, y otra cosa es que lo diga cuando tengamos laburo, estemos fuertes y se tengan que agarrar con el vuelto por las mentiras que dicen, tal cual el apotegma del Indio Solari, que violencia también es mentir. Entonces no se puede seguir ejerciendo la violencia de esta manera, psicopateando a los argentinos de este modo. No tienen tanto poder. No tienen tanto poder. Las concesiones de televisión y de radio, el espacio radioeléctrico pertenece al Estado argentino. Sí, lo que pasa es que lo que hay que hacer es recuperar el espacio radioeléctrico, no llorar como lloronas de la ley de medios que por favor te perdonen. No te van a perdonar nunca. Estuvieron con la dictadura militar, estuvieron alineados con el consenso de Washington, defienden los intereses de la embajada norteamericana y hay que escracharlos y decirlos como lo que son, siervos de la embajada norteamericana, alcahuetes de los ingleses. Entonces lo que necesitamos es un Estado empresario poderoso, que cuando vaya, como expliqué recién, al Alto Valle de Río Negro, a generar contrato con los chacareros, y aquellos que producen y labran nuestra tierra digan, esta gente va en serio, esta gente es patriota, esta gente es justa, se compromete de verdad, todo eso se alinea políticamente en 5 segundos y medio. Hacia allí tenemos que marchar, a dar muestras de que nosotros somos los patriotas argentinos, que vamos por la defensa del trabajo argentino, que vamos por la verdadera justicia social, que no son ni los planes sociales, ni las prebendas, ni los bolsones de comida. Es el trabajo para todos los argentinos. Cuando vean que nosotros, para formar a esos trabajadores, volvemos a abrir las escuelas fábricas e incorporamos en la línea de producción a través de cursos de formación profesional acelerada de 100 días a todos los desocupados, tengan o no experiencia, eso va a reordenar a la Argentina, porque la misión ordenadora del trabajo se vuelve sagrada. Si nosotros recuperamos la dimensión de lo sagrado, la Argentina puede transformarse. En esta Argentina de mercaderes, donde todo se compra y todo se vende, recuperar la dimensión de aquellas cosas que para nosotros no tienen precio y no estamos dispuestos a entregar, significa también que además de constituirnos como secta del coraje, los argentinos tenemos que volver a profesar la religión del trabajo. Porque si el trabajo es sagrado, el argentino lo defiende con el cuero. Y para eso hay que crear la escuela de ganar. Y la escuela de ganar no es algo nuevo a inventar desde cero. No, tiene su trayectoria. Es San Martín, es Rosas, es Irigoyen, es Perón y su Estado empresario argentino. La verdadera escuela de ganar de nuestra patria. Martín, agradecerte infinitamente la atención. Esto es el inicio nada más y ya vamos a continuar por línea privada para arreglar el futuro. Desearte éxito y desearte muchas adhesiones. En definitiva, todos soñamos con un patriciado que represente esto, que tenga el primer sentimiento por su patria. Un abrazo, mi hermano. Muchísimas gracias, Gustavo. Sos muy amable. Un abrazo a todo Mendoza. Pronto estaremos por allí. Va a ser un gusto charlar contigo en persona. Abrazo. Muchas gracias.